Poner un lugar que no caiga también. Amén, hermanos, una vez más, muy buenos días, familia. Estoy súper feliz de estar acá con ustedes, predicando hasta el final, amén. Hermanos, como sabemos, es el momento que vamos a hacer la cosa más importante, que es que estudiar la palabra de Dios. Entonces, por favor, agarren sus Biblias y vamos a empezar con oración. Padre Santo, muchas gracias, Dios. Gracias, Dios, porque en el valle de las sombras, en cualquier situación, cuando está chévere, cuando está difícil, en cualquier ocasión, Padre, estás con nosotros, Dios. Si nosotros estamos contigo, Señor. Padre, ayúdanos a estar contigo esta mañana, Dios. No solamente estar acá como oyentes que escuchan por un lado porque están del otro. No queremos eso, Señor. Queremos llevar a la práctica. Queremos honrarte a ti. Queremos amarte no solo con palabras, sino con nuestra vida, Señor. Padre, te ruego en ese momento, úsame, Padre, para predicar tu palabra hacia mí mismo y hacia mis hermanos, Dios, para que podamos acercarnos cada vez más a ti. Padre, te agradecemos por tu palabra que nos guía, pero que también nos llama a transformarnos también, Dios. Gracias por ser un Dios tan bueno. Bendice momento. Y oremos en tu nombre, Santo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a Lucas capítulo 5. Amén. Lucas capítulo 5. En los últimos capítulos. Vimos en Lucas capítulo 4. Amén. Terminamos la semana pasada. Vimos, el título de la prédica fue Enfocados en la misión. Y vimos dos puntos. Punto número 1, enfocados en aprovechar las oportunidades. ¿Recuerdan que Jesús estaba ahí predicando el mensaje completo? Estaba predicando a los gentiles, a los judíos, el mensaje de transformación, pero eso que daban los miedos de algunos, ¿no? Eso molestaba a algunos que perseguían a Jesús, pero muchos se convertían también. ¿Amén? Pero en cada situación y ocasión Jesús estaba aprovechando las oportunidades. Y punto número 2, enfocados en nuestro llamado. Cuando llama a Jesús, Jesús, ¿dónde estabas? Por favor, quédate acá con nosotros y continúa sanando a las personas. Jesús, no, yo tengo que ir y predicar porque para esto fue llamado. Y hablamos de bastante por qué fuimos llamados de las tinieblas. Para proclamar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Amén. Y la prédica de hoy es Enfocados en la misión, parte 2. Segunda parte. Enfocados en la misión, parte 2. Primer punto, confía en Dios plenamente. Y si tú nos visitas, estás viendo que tenemos el costumbre de apuntar las escrituras, porque no queremos ser personas que solo creen en que ni sabe hablar español derecho, ¿no? Queremos ser personas que escudriñan las escrituras como buen bereano, ¿ven? Correctamente, ni es derecho que se dice. Pero, primer punto, confía en Dios plenamente. Vamos a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 es un capítulo bien denso. Se dice denso en español, ¿no? Es bien como hay tantas cosas que podría hacer un servicio sobre los 3 primeros versículos, ¿ven? Pero hoy vamos a ver desde el versículo 1 hasta el 11. Vamos a sacar 3 puntos de estos versículos, ¿ven? Versículo 1 dice: un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apetrujaba para escuchar el mensaje de Dios. Jesús acaba de empezar su ministerio en capítulo 4, ¿recuerda? Sí. Pero en capítulo 5 ya había tanta gente que Jesús estaba como, ¡qué locura eso! Versículo 2. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. No sé si acá hay personas que tuvieron clases de física, ya, ¿no? Bueno, soy ingeniero y eso que ustedes van a tener por tener una persona que estudió ingeniería, amén, predicando acá. Pero es fascinante, Jesús no tenía eso acá, no tenía esos sistemas de sonido, pero Jesús era el rey de la física también. Una vez fuimos a un retiro y había como un lago y una barca, y estábamos a testar eso. Y fue muy chévere porque un hermano, yo estaba con miedo porque tenía como unos huecos así en la barca, ¿no? Entonces, hermano, vaya. Y él fue hasta allá y estaba hablando así normal, pero
por la acústica del agua se puede llegar normalmente. Jesús estaba, ¿sabes qué? Yo voy a predicar desde el medio del lago. Porque había tanta gente en esa situación que Jesús estaba como, es necesario algo pasar. No sé si ya tuvieron una situación en que tú tratas de entrar en Transmilenio, pero ni sientes el piso más. O sea, es como Jesús estaba, pero era necesario predicar. Jesús estaba, no basta, no voy a predicar. Jesús predicaba en cualquier situación. No esperaba, wow, la temperatura, si está todo perfecto, ahí predico. Muchas veces podemos esperar como circunstancias para evangelizar o llamar a alguien a estudiar la Biblia, ¿no? Jesús en cualquier situación estaba predicando y encontraba maneras para alcanzar a todos. Versículo 4. Dice, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche. Como un poco indignado, como, espera, tú eres el carpintero, ¿no? Es como, yo soy el pescador acá. Toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero, qué bueno que hay un pero, ¿no? Como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Estaban tanto llenos de peces que las dos estaban, ¡qué locura! Y había un montón de peces que sus inversiones, que eran las barcas, era su inversión. Tú tienes una barca, yo no tengo una barca. Era como, era su propiedad. En medio del milagro de ese caos, mira qué pasa en versículo 8. Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, yo soy pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo, ¿qué? Todo. ¿Qué está escrito en tu Biblia? Todo. No es que vendieron las barcas y siguieron a Jesús. Dejaron todo. Siguieron a Jesús. Nuestro primer punto, confía en Dios plenamente. Primera cosa que me llama la atención acá, de entre varias cosas, ¿no? Es la humildad de Pedro. Recuerda que Jesús empieza un ministerio ni hace ningún capítulo ahí. Y Jesús era hijo del carpintero. Jesús era lo que hacía, lo que sabía, era lo que la gente conocía a Jesús por. ¿Tiene sentido? Y Pedro podría estar en una situación como Jesús. Ya hace como unas 8 horas que estuve pescando. La noche entera yo estuve pescando acá. Y tú me vienes a decir que eche la red para allá. Es como él que era el pescador de la situación. Pero ¿cómo eres tú que me lo dices? Yo voy a hacerlo. Estaba meditando ayer, ¿por qué nos cuesta tanto confiar en las palabras de Dios? Porque sabemos, si yo te pregunto, ¿tienes que confiar en tus emociones, en tu línea de raciocinio o en la palabra? En la palabra. Sabemos de eso, esa es la respuesta correcta. Pero ¿por qué muchas veces nos cuesta? Es como tú ves la escritura, pon en primer lugar en Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Es como, wow, qué bonito, pero cuando llega la situación es como, uff, pero y mi jefe, es como, ¿por qué nos cuesta muchas veces confiar en las direcciones que Dios nos da? ¿Sabe por qué? 2 temas, muchos temas, pero 2 temas me vienen a mi cabeza. Número 1, porque pensamos que nuestra manera es la que tiene más sentido. Porque, bueno, Jesús no conoce a mi jefe, ¿no? Yo conozco a mi jefe y yo sé cómo mi jefe va a actuar ahí. Nuestra manera es la que tiene más sentido. ¿Y sabe qué es la segunda cosa que estoy meditando? Porque nos ponemos en una posición en que nuestra vida ya está perfecta. Me explico. Acá en la situación de Pedro, no es que él ya había ganado un montón de peces a lo largo de la noche y aún tenía que obedecer a Jesús. Ya no tenía nada. ¿Cuántos peces Pedro tenía ahí? 0. Es como, de cierta manera, no tenía nada que perder. Es como, no es que, wow, tengo algo y voy a sacrificar lo absurdo que ya tengo para poder obedecer y confiar.
Muchas veces ya no tenemos nada y aún nos cuesta y nos ponemos en una posición que, wow, estoy sacrificando para Dios. Para confiar, es como que estás sacrificando la relación impura del mundo. Es como, tú sacrificas eso, Dios, mira que te he sacrificado para ti. Y Dios está como, gracias. ¿Cómo nos ponemos en una posición en que es algo increíble, pero ya no tenía nada que perder? Por eso fue humilde. Por eso dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacerlo. Vamos a 2 de Reyes, capítulo 7, hermanos. Hay varias áreas de nuestra vida. No sé, los casados acá. ¿Quién es casado acá? Amén. Levanta la mano. Nadie es casado acá. Amén. Algunos acá. Pero necesitamos o no confiar en Dios en cuanto a nuestro matrimonio. Definitivamente sí. ¿Sí o no? Amén. Tenemos que confiar en Dios. En nuestras relaciones con nuestra familia. ¿Cómo está tu relación con tu papá, con tu mamá? Amén. Hay la manera que te habla y tú quieres hablar de otra manera, pero tú tienes que confiar en Dios y las direcciones que Dios te da y no en nuestras maneras. Amén. ¿Cómo está? No sé, solo estar en paz en tu vida. ¿Tú estás tranquilo o tú estás como ansioso o preocupado? Vamos a ver, esta escritura a mí me ayuda mucho. Acá en 2 de Reyes, capítulo 7. ¿Estamos ahí? Amén, yo no. Casi. Acá en 2 de Reyes, capítulo 7, poco de contexto acá para que entendamos bien. Es una situación en que Israel, las tribus del norte, estaban sitiadas. Se dice sitiado, ¿no? Sí. Los sirios habían sitiado Israel. ¿Qué significa eso? Una de las tácticas de guerra para destruir al enemigo es avanzar en la ciudad y matar a todos. Pero la otra táctica es rodear la ciudad entera, sitiarla, para que nadie entre, ninguna comida entre, nadie salga y mueran de hambre ahí dentro. Eso habían hecho con Israel. La gente estaba comiendo sus propios hijos en esa situación. Dios estaba disciplinando fuerte el pecado y la idolatría del pueblo. En este entonces también, si uno tenía lepra, una enfermedad de la piel, ¿no? Era expulsado de la ciudad. Y vamos a ver una situación de 4 leprosos que están conversando ahí. Y está en una situación en que, mira, los enemigos, los sirios están para allá, la ciudad está para acá, pero están muriendo de hambre. ¿Qué pueden hacer? Versículo 4. Versículo 3. ¿Estamos ahí? 2 de Reyes 7, versículo 3. Dice, ese día, 4 hombres que parecían de lepra se hallaban en la entrada de la ciudad. ¿Qué ganamos con quedarnos aquí sentados, esperando la muerte? Se dijeron unos a otros. No ganamos nada en entrar en la ciudad. Allí nos moriremos de hambre con todos los demás. Pero si nos quedamos aquí, no sucederá lo mismo. Vayamos pues al acampamento de los sirios para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos. Si nos matan, de todos los modos moriremos. Genios acá. Pero muchas veces es como, pero no vemos que estamos en esa situación. Esos leprosos y esa lepra significa esa impureza, ¿no? Que para nosotros significa los pecados de nuestra vida. Nosotros tenemos la opción de, ¿sabes qué? Yo voy, en un caso de ellos primero, ¿no? Ellos estaban como, mira, podemos ingresar a la ciudad, pero ¿qué va a pasar? Vamos a morir de hambre. No es una buena idea. Podemos quedarnos acá, pero va a ser igual, vamos a morir de hambre. Si nos entregamos al enemigo, 2 cosas pueden pasar. O nos matan, pero nos da igual, porque ya vamos a morir de hambre acá. O nos perdona la vida y va a ser chévere. Y mira lo que pasa. Versículo 5. Al anochecer se pusieron en camino, pero cuando llegaron a las afueras del campamento sirio, cuando llegaron al campamento entonces, ¿no? Ya no había nadie allí. Y era que el Señor había confundido a los sirios, haciéndoles oír el ruido de carros de combate, de caballería, como si fuera un gran ejército. Versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a las afueras del acampamento, entraron en las tiendas de campaña. Después de comer y beber, se llevaron de ahí plata, oro y ropa y fueron a esconderlo todo. Pero cuando regresaron, entraron en otra tienda. Y luego de ahí tomaron varios objetos y los escondieron. Entonces se dijeron unos a otros, eso no está bien. Hoy es un día de buenas noticias.
y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos el aviso. Me encanta esa escritura. ¿Cuál es lo que pasa? Dios había hecho como un tumulto, una confusión entre los asirios. Ellos llegan allá y estaban como, wow, comida y oro y plata, qué locura. Y empezaron, wow, increíble, increíble, wow, todo chévere. Pero uno de ellos estaba como, no, eso no está bien. Tenemos que contar a los demás. Esas son buenas noticias, que Dios nos ha salvado. ¿Cuál es el tema, hermanos? Antes de ser discípulos, teníamos como Dios como enemigo. Dios como enemigo, sí, por causa de mis pecados, por causa de tus pecados, teníamos a Dios como enemigo. Y nosotros ahora podemos reconciliarnos con Dios. Pero, ¿por qué es una buena idea? Porque no tiene sentido la otra opción. No es que, wow, está difícil, no tiene sentido. Tú quieres volver al mundo, vuelve al mundo. Ellos tenían la potestad de volver a la ciudad y morir de hambre. Es mi potestad, tu potestad, tenemos esa potestad. Pero la única solución es rendirse a Dios. Y no hacer de nuestro enemigo, sino de nuestro amigo. Amén. ¿Por qué Pedro confió en Jesús? Porque no tenía nada que perder. ¿Por qué esos leprosos fueron hasta el campamento? Porque ya no tenían nada que perder. Entonces la próxima vez que te cuesta tanto, piensan, wow, Danilo, pero porque, por ejemplo, estoy pasando persecución en mi casa. Hermano, hermana, yo sé que es difícil. Yo personalmente pasé por eso. Pero ¿cuál es la otra opción? ¿Cuál es la otra opción? Que tú desistas de ser discípulo y te entregues a una vida que no eres discípulo y vas tú y tu familia al infierno. ¿Cuál es la otra opción que tienes? Perseverar no solamente es porque es la palabra, tenemos que confiarla, pero tenemos que entender que no estamos en una posición de sacrificar, como ya tenemos tanta cosa por dejar, ya no tenemos nada. La mejor cosa que podemos hacer es confiar plenamente en Dios. Cuando pasa la situación, no sé, pero yo no sé, si tú nos visitas, no sé si quiero estudiar la Biblia, no sé si quiero que Dios esté en el volante. ¿Sí dice volante eso, no? Sí. El volante de mi vida. Hermano, amigo, ya no estás en el volante de tu vida. Ya no podemos pensar que, wow, ser discípulo no sé porque es mucho compromiso, ¿no? Y es como Dios en control de todo. Yo quiero estar tú no estás, tú puedes mañana tener un dolor de garganta y el viernes hacer un examen, tiene cáncer. Tú no estás en control de tu vida. Pero, ¿por qué nos cuesta confiar? ¿Por qué nos ponemos en una posición que tenemos mucho a perder? Hermanos, de verdad no tiene sentido no confiar en Dios cuando no hay pescados en nuestra barca. Primero punto, hermanos, confiemos en Dios plenamente. Vamos a 2 Timoteo capítulo 3. Tenemos varios motivos para confiar en Dios, ¿no? Pero número uno, entendemos que no tiene sentido no confiar en Dios. Pero número dos, una escritura muy famosa acá en 2 Timoteo. ¿Estamos ahí? Sí, contigo, hermano. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es que, y solo eso debería bastar. Se dice bastar también, ¿no? En mi español está una locura. Debería ser suficiente para que estuviera como amén. Si es inspirado por Dios, eso es la palabra de Dios. Y eso basta para que yo entienda que mis emociones son no tan confiables así. Amén. Todo inspirado por Dios es útil para algunas cosas. ¿Para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con cuál finalidad? A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Toda escritura es confiable, inspirada, valiosa, real, funciona. Y tiene poder para cambiar nuestra vida. Si confiamos en Dios. ¿Saben cuál es la principal pregunta que tenemos que hacer? ¿Quieres cambiar tu vida? Porque esa es la utilidad de la Biblia. Tenemos que confiar en Dios mediante las escrituras. Wow, funciona, no tiene sentido no confiar, pero la pregunta tiene que ser hecha. Piensa en tu día a día, en tu cronograma, en tu agenda semanal. La pregunta es, ¿quieres cambiar?
Tenemos que tener corazones suaves en las escrituras, hermanos. Muchas veces, como ya prediqué una vez, podemos dar más autoridad, más voz, si Dios apareciera y hablara. Mira, yo. Imagina eso. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús. Pone el reino de Dios en primer lugar. Ok. Pero mi jefe. Yo acabé de hablar para poner el reino de Dios en primer lugar. Y ahí estaríamos como, uff. Como los colombianos. Pero es la palabra de Dios. Ya es la autoridad y que tenemos que aprender a dar a esa autoridad lo que vemos en nuestros tiempos con Dios, hermanos. No debe costarnos confiar en Dios. No, porque nos cuesta, porque tenemos que aprender a confiar plenamente en las Escrituras, con la autoridad que ella toca tener. Lo que me encanta del corazón de Pedro es que él fue humilde. Él sabía que no tenía nada que perder, tenían 0 pesos. Ahí. Fue humilde y dio autoridad a lo que Jesús dijo. Y por causa de eso, 2000 años después estamos hablando de este tal de Pedro. ¿Pero por qué? Porque tuvo una vida de impacto. Una vida que no siguió pescando y seguía a Jesús a los fines de semana. No, una vida que él pudo ser utilizado por Dios. No sé ustedes, pero yo quiero tener una vida que tiene sentido. Una vida, no que mi nombre, no tiene nada. Yo quiero servir a Dios. Pero solamente es posible que hagamos eso si confiamos plenamente en Dios. Amén. Vamos a continuar acá, capítulo 5 de Lucas. Lucas capítulo 5. Ya leímos acá, pero en versículo 6 es increíble que dice: en todo el medio del caos que estaba hundiendo la barca, ¿recuerdan? Acá en versículo 6 dice, Lucas 5, 6. Dice, así lo hicieron, recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Entonces se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que comenzaron a hundirse. Al ver eso, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. A veces podemos leer eso y no dar cuenta de todo el caos que estaba en esa situación. Después de no confiar toda la noche, probablemente, ¿sabes? Cuando tú amaneces, está cansado y ahora, ok, no tengo nada que perder, obedeció a Jesús y él está como, qué locura, empieza a llenar todas las redes y la barca empieza a hundirse. Ven para acá. Y los dos llegan también, las 2 barcas están hundiendo en la locura y de repente él para. Jesús, apártase de mí que soy en medio del caos. Él no miró para el caos, sino que miró a Jesús. Segundo punto, cuando todo se ve caótico, ¿dónde te enfocas? Cuando todo se ve caótico, ¿dónde te enfocas? ¿Quién acá tiene problemas o situaciones difíciles en la vida? Amén, hermano. Los que tienen menos de 14 con las manos. Bienvenido a la vida, ¿no? Y los que tienen más de 30, arrodillarse así duele un poquito después, ¿no? ¿Cuál es el tema? Hay situaciones que no pasan como es una de cada vez. ¿Recuerda la vida de Job? Que fue una y otra y otra y otra y otra prueba. Quizás tu semana puede haber sido una semana en que ha habido como 5 parciales y tu papá te peleó contigo y tu perro te mordió. Y es como una locura, como varias cosas al mismo tiempo y tu esposa está... ¡Ah! ¡Qué locura! Pero cuando todo se ve caótico, ¿en qué te enfocas? Es fascinante el corazón de Pedro que en toda esa situación Pedro se arrodilla. Arrodillarse es reverencia, es como humillarse. Y mira a Jesús como: Jesús, tú eres santo. Apártese de mí, yo soy pecador. Vamos a Job capítulo 36, hermanos. Job capítulo 36. El libro de Job es un libro sobre perseverar en medio de las pruebas.
Y no sé si aquí hay alguien que puede compadecerse de Job, que todos tus hijos murieron, toda tu familia murió, tu esposa está persiguiéndote y tus amigos que vinieron para apoyarte te están regañando ahí. Esa fue la vida de Job. Pero uno de sus amigos le dice algo interesante acá en Job capítulo 36, en versículo 21. ¿Estamos ahí? Sí. En la versión Biblia de las Américas dice: ten cuidado, no te inclines al mal, pues ha preferido esto que la aflicción. En medio del mal, en medio de la aflicción, en medio de los problemas de la vida que Job estaba pasando, le aconsejaba: cuidado, Job, no te inclines para el pecado, para la iniquidad, que es que lo que parece que tú estás prefiriendo lo que sentir la aflicción. Dios nos entrena durante las pruebas, hermanos. Dios produce carácter en nosotros por medio de las pruebas. Si tú pides para ser humilde, Dios no va a te dar como un vasito: toma, humildad, toma, a cada 8 horas, ¿amén? Toma un vasito de humildad. No, Dios va a ponerte en una situación en que como te dan los nervios, pero tú tienes que ser humilde. Dios no te va a dar un vasito de pureza, una cápsula de pureza. Dios te va a permitir, porque estamos en el mundo, para que puedas rechazar la impureza o ser puro para Dios. Pero Dios nos entrena en el proceso de pruebas. Pero ¿qué nuestro corazón prefiere, se inclina a hacer cuando pasamos por las pruebas? Al pecado. En vez de sentar encima del problema, mira, este es el problema. Si no hubiera acá, yo me sentaría. Pero en vez de sentar encima del problema, déjame lidiar con ese problema hasta que mi carácter sea desarrollado. Buscamos, ok, déjame dormir para no pensar en eso. Déjame ver Netflix para no pensar en eso. Déjame comer azúcar para no pensar en eso. Déjame llamar a mi ex para no pensar en eso. Quiero confort. Y buscamos iniquidad en medio del caos, en vez de mirar hacia Jesús. Vamos a Romanos capítulo 5. Acá en Romanos, recuerda que antes estábamos en guerra contra Dios. Sí. Romanos 5. Predícame, hermano. Acá en Romanos capítulo 5, una famosa escritura también, muchas escrituras famosas hoy. Versículo 1 dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una letrita en tenemos ahí, ¿no? ¿No hay una letrita en tu Biblia? Sí. ¿Qué dice ahí? Tengamos. Imperativo. Tú puedes elegir o no estar en paz con Dios. Como ya que Dios hizo todo eso por nosotros, tengamos paz con Dios. También, por medio de Él, mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en eso, ¿en qué más nos regocijamos? Sino también en nuestros sufrimientos. ¿Qué? ¿Por qué? Porque alguien dice: ¡wow! ¡Qué deleite! Llueve todos los días acá en Bogotá. ¡Wow! ¡Qué deleite! Mis padres me persiguen. ¿Qué? Eso no es tan chistoso así. ¿O que nos regocijamos en nuestros sufrimientos? ¿Por qué? ¿Por qué alguien haría eso? Versículo 3, y no solo en eso, también en los sufrimientos, porque sabemos, o deberíamos saber, que el sufrimiento produce ¿qué cosa? Perseverancia. La perseverancia, ¿qué cosa? Entereza de carácter. Y la entereza de carácter es esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Acá es un principio que debe ser obvio para nosotros. Que Pablo está hablando, sabemos de eso. No sé, pero sepamos entonces. Sufrimiento no produce perseverancia. Tiene la capacidad de producir perseverancia. Porque tú puedes preferir la iniquidad durante el sufrimiento. En nuestra vida era lo que hacíamos antes. ¿Qué tú hacías cuando sufrías? Iba a ver pornografía porque eso te daba placer. ¿Qué tú hacías? Iba a fumar marihuana porque eso te ayudaba a disparar la vida.
Pero ahí nos vemos discípulos con 20, 25, 30, 50 años. Y ahí nos agarramos una situación que tengo el carácter de un niño de 15. Que desde el 15 no aprendí a lidiar con el sufrimiento. Pero ¿sabes qué? No importa. ¿Qué tenemos que hacer en el momento de la aflicción? Perseverar. Y tener una esperanza que no nos defrauda. Esperanza es algo muy poderoso, hermanos. Esperanza es como tú pones tu esperanza en estar. Tenemos que poner nuestra esperanza en estar un día con Dios. Pero si ponemos nuestra esperanza de tener una vida Disney, que todo va perfecto en tu vida, te va a frustrar en esta vida. Porque Dios no prometió eso. Podemos tener la esperanza de que un día este hermano va a llegar en un caballo y me va a invitar a una cita y me va a pagar por crepes and waffles y va a ser increíble y voy a hablar, wow, qué cita increíble, y va a hablar, sí, tú eres increíble, hermano. Y ponemos como esperanza, como estás viendo muchas películas. ¿Dónde sacaste eso? Y un día vamos a estar en la barca en medio del lago y va a empezar a llover. Y va a empezar, vamos a remar hasta la orilla de la barca. Y después él va a decir, quiero terminar la cita. Como ponemos tanta nuestra esperanza en algo que es chistoso porque es ridículo. Y un día me voy a dar cuenta que él en realidad es un vampiro. Y en realidad el otro es un lobisombre, ¿no? Es como hombre lobo. Y es como, pero me gustan los dos. Es como, hermano, eso es pornografía para tu corazón. Hoy romantizan esas películas en que hay adulterio, que gusta de dos. Es como es bonito. Y ponemos nuestra esperanza en cosas que no son reales, ni en la vida real. Y cuando pasamos por pruebas, como es distinto, es como yo prefiero la iniquidad. Tenemos que aprender a entender que tú eres adulto y tienes responsabilidades. Y cuando pasamos por sufrimientos, te toca a mí y a ti, tenemos esa potestad de confiar o no en Dios. Pero en medio de esta prueba, en medio del caos, muchas veces acá, ¿en quién nos focamos? Vamos a Juan capítulo 19. Vamos, Danilo. Mucha película. Vamos, Danilo. Juan 19. ¿Estamos ahí? Estaba pensando cuál fue el momento de más caos quizás en la vida de Jesús, ¿no? Y vino obviamente la parte final de su ministerio. En el Getsemaní, ¿qué Jesús decidió hacer? Ser abierto y lidiar con el sufrimiento hasta cambiar su corazón en oración. Pero creo que ahí no fue la parte más difícil de todas, porque después de lidiar con su corazón tuvo que hacerlo. Acá en Juan 19, en versículo 28, ¿estamos ahí? Dice, después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. ¿Qué Jesús estaba tratando de hacer? Cumplir las escrituras. Había ahí una vasija llena de vinagre, así que paparon una esponja en el vinagre, la pusieron en la caña y la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Eso me avergüenza de ver lo que Jesús hizo y cómo yo tengo la tentación de portarme cuando la cosa está difícil. Jesús, a veces no nos damos cuenta, estaba todo azotado, humillado, sin partes de su cuerpo por la carne que sacaron por los azotes con puntas de hierro. Jesús está todo sangrando con dos huecos, como tratar de respirar, pero difícil. Y Jesús, ¿qué estás pensando? Quiero cumplir las escrituras. En medio del caos, Jesús estaba pensando, quiero cumplir la voluntad de Dios. Steven compartió una escritura en el devocional que a mí me impacta mucho. Quiero terminar este segundo punto en 1 Juan 5. Y nos predicó en el devocional que sufrimiento, sacrificio, es una cuestión de perspectiva.
Estamos dispuestos a sacrificar, no sé, 2 años de nuestra familia para poder ir a un intercambio en Canadá. Es como, wow, qué sacrificio. La familia está, bien, mi hijo. Pero cuando es, wow, voy a ser 2 años como misionero en, no sé, en China, es como, no, tú estás loco, lavaje cerebral en ti. Sabemos sacrificar. Pero sacrificio es una cuestión depende, de perspectiva. Acá en 1 Juan, ¿estamos ahí? Capítulo 5, Juan define de qué se trata amar a Dios. En versículo 3 dice, en esto consiste el amor a Dios. 1 Juan 5:3. En esto consiste el amor a Dios. ¿Qué? Que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir. Me encanta esa escritura. Yo amo a Dios, qué chévere. Pero ¿qué significa amar a Dios? Obedecer a Dios. No amo a Dios entonces. Obedezcamos a Dios. Pero me encanta lo que Juan dice, que esos mandamientos de Dios, que es sentar encima del sufrimiento, perseverar, de negarse a sí mismo, evangelizar a todas las naciones, no es difícil de cumplir. Pero ¿cómo? Si no es natural y estaba con esas esperanzas de película. No es difícil de cumplir, hermano. ¿Quién escribió eso? Fue Juan. ¿Quién era el único apóstol que estaba a los pies de la cruz viendo a Jesús todo despedazado ahí? Juan. Y Juan tenía probablemente esa imagen en la cabeza cuando escribió esta carta a las iglesias. Entonces, hermanos, eso no es difícil de cumplir. En medio del caos, ¿en qué tenemos que mirar? Hacia la cruz. ¿Por qué tomamos la cena cada semana? Para recordar lo que Jesús ya pasó por todo en nuestro lugar. En medio del caos, miremos hacia la cruz. Amén. Y tercer último punto, vamos a regresar a Lucas 5. Tercer punto, involucrarse en la misión es cuestión de salvación. Involucrarse en la misión es cuestión de salvación. En el final sabemos muy bien, Jesús le da una misión a Pedro. ¿Sabes qué? A partir de ahora serás un pescador de hombres. ¿No? Y Pedro, Jacobo y Juan dejan todas sus cosas para seguir ese propósito. Esas fueron las primeras palabras de Jesús hacia sus discípulos. Serás un pescador de hombres. Va a ayudar a más personas a tener salvación. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús, hermanos? Hacia los discípulos. Vayan discípulos de todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y haciéndolos obedecer todo lo que se mandaba a ustedes, y estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Las primeras y las últimas palabras de Jesús nos inculca, ¿sí se inculca? Sí. Responsabilidad, compromiso. Algunos de nosotros escuchamos esa palabra, calos fríos, ¿no? Compromiso. Y vemos compromiso como un castigo de Dios, más que un regalo y un honor. ¿Recuerda la parábola de los talentos? A los que fueron fieles les fue confiado más que responsabilidad. Y era como un honor para ellos. Tenemos que ver, hermanos, nuestra misión como discípulos como un honor de verdad. Terminemos con Lucas 19. Vamos a Lucas capítulo 19. Un spoiler de Lucas 19, ¿no? Acá en Lucas 19, infelizmente la NBI traduce mina, que es una cantidad de dinero en este entonces, para cantidad de dinero. Pero eso saca un poco del significado de la parábola. Yo voy a leer la Reina Valera. ¿Amén? Lucas 19, versículo 11. Dice, aunque es un español un poco más difícil. Oyendo ellos estas palabras, prosiguió Jesús y dijo esta parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Entonces, ¿cuántas minas para cada uno? Una para cada uno. 10 siervos, 10 minas. ¿Amén? Amén. Matemáticas está más de ese lado. A ver, me perdí. Ok,
Versículo dice, dijo pues un hombre fue un país lejano, pero es el rey. Le dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras a él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Acontece que, vuelto él, después de recibir el dinero, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Viene el primero diciendo, Señor, tu mina, entonces era una, amén. Tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Cuál fue la recompensa? Responsabilidad. Versículo siguiente. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también este le dijo, tú también, sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual yo tenía guardada en un pañuelo. ¿Por qué? Porque yo tuve miedo de ti. Por cuanto eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Como lo veía mal, ¿no? Entonces le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse, que ciego de lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco? Para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. Y dijo a los que estaban presentes, quítenle la mina y danla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tienes 10 minas. Pues yo les digo que todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinara sobre ellos, tráelos acá y decáptalos delante de mí. ¿Cómo? Pero Jesús no era gracia, amor y paz. Jesús estaba diciendo un principio bíblico importante acá. Es increíble. Jesús utilizaba parábolas para enseñar principios espirituales mediante cosas cotidianas. Amén. No esa parábola de matemáticas de este lado. Amén. Pero Jesús hay todo un significado por detrás de eso. Estos compatriotas que querían matar a este señor, es una referencia a los judíos que querían matar a Jesús, pero Jesús confió las minas a otros siervos, que podemos ser los gentiles, amén. Y gracias a Dios por eso tenemos acceso a la palabra de Dios. Pero Dios nos confía una mina a cada uno de nosotros, que es algo único. Es distinto a la parábola de los talentos, que es a cada uno conforme su capacidad. Es otra parábola esta. Nos fue confiada una cosa individual para cada uno. ¿Qué Dios confió a ti? Salvación. ¿Y qué Dios espera que tú hagas con eso? ¿La guardes? Y cuando venga, tómalo. Pero yo no sabía. No, en realidad yo sabía que tú eres malo y que yo tengo que rendir mi mina. Sí, es cierto. Si fuera verdad, porque era mentira, era solo una excusa. Él no quería hacer rendir su mina. Pero porque si fuera verdad, pondría en el banco. Entonces era solo una excusa. Y por las propias palabras lo juzgó. ¿Cuál es el principio por detrás acá, hermanos? Hay una expectativa de Dios para con nosotros que tú hagas algo con tu salvación. Estoy tan feliz después de ver como esas 18 semanas, esas 9 semanas, hubo 18 bautismos en la iglesia. Eso es increíble porque discípulos están haciendo render las minas que Dios nos ha confiado. Y me encanta en el corazón de Dani porque hoy Dani será bautizado. ¿Dónde está Dani? Acá está. El fondo que sabe matemáticas, ¿saben? Pero, ¿por qué? Porque estamos entendiendo eso. Pero cada uno de nosotros tiene que entender que no es algo chévere nomás. Dios tiene esa expectativa. Amén. Imagina tener la cura, se dice la cura, ¿no? Sí, hermano. Del cáncer. Wow. Tienes como un frasquito, ¿sí? Esa es la cura del cáncer. Tú sabes dónde es la fuente de eso y tú no compartes eso con nadie. Eso nos da más la visión de que tan malvado es eso, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos es esta mina que es mucho más preciosa que esta, hermanos. Y Dios tiene esa expectativa que ayudemos más personas, que podamos hacer rendir esta mina, que podamos ayudar más y más personas.
¿Sabes? Es tan increíble que muchas veces por nuestra mente torpe podemos enfocar, Darío, entonces yo tengo que ser fructífero para ser discípulo entonces. No, tú tienes que ser discípulo y si vives como discípulo, acabas siendo fructífero. Cuando yo entendí eso, estaba como preocupado, abrumado, yo tengo que hacer, no tienes que hacer eso. La pregunta es, ¿por qué uno no haría eso? En Juan 15 sabemos muy bien, de versículos 1 hasta el 8, Jesús dice, yo soy la vid, ustedes son los ramos. ¿Recuerdas la escritura? El que no da fruto, ¿qué pasa? Dios corta, porque hay una expectativa. Y el que da fruto, Dios poda, para que dé aún más fruto. Sufrimiento crea carácter, todo lo que vimos con ustedes, ¿no? Pero, ¿cuál es el secreto? Jesús dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Muy bueno, y 8 veces en esos 7 versículos dice, permanezcan en mí y mi palabra permanecerá a ustedes. Permanezcan en mí y ustedes darán fruto. Permanezcan en mí y darán fruto que perdure. El enfoque no es dar fruto. El enfoque es permanece en Dios, hermano. Permanece en Dios. Y obviamente va a dar frutos. Imagina que tú eres un ramo de un árbol de naranjas. Uvas, no sé qué prefieres. Pero, como tú eres un ramo, ¿qué otro fruto? Sale una uva de ti. No pasa eso. Tú estás conectado en el árbol y consecuentemente va a dar fruto. Cambiemos nuestra mentalidad, hermanos. Hay una expectativa de Dios sana, de responsabilidad. Terminemos con una escritura que está en Efesios capítulo 3, hermanos. Efesios 3. Efesios capítulo 3, versículo 20. ¿Estamos ahí? Dice así: al que puede ser muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en quienes, o que debe obrar eficazmente en nosotros. Amén. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por todos los siglos de los siglos. Amén. Me encanta esta escritura. Pablo está terminando casi su carta y su argumento a la iglesia en Éfeso. Y dice, hermanos, Dios puede hacer muchísimo más de lo que podemos imaginar o pedir hacia Dios, pero mediante el poder que obra eficazmente en nosotros. Dios diseñó de esa manera que Dios trabaja mediante los corazones de los discípulos. Es así que Dios trabaja. Y cuando tenemos este tesón de valorar nuestra mina y multiplicarla para Dios, Dios puede obrar eficazmente entre nosotros. Yo tengo un sueño, hermanos, de tener hasta el fin de año, si Dios quiere, 90 discípulos acá en la iglesia de Bogotá. Pero ¿qué son 90 una vez más en una ciudad de 10 millones? Es tan increíble que podemos soñar con obrar eficazmente para Dios, no solamente localmente, sino que mundialmente. Por la gracia de Dios, la conferencia de Londres que vimos acá la semana pasada fueron enviados a la iglesia de Berlín, Alemania. Amén. Y también de Estocolmo, Suecia. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Pero por qué? Porque discípulos están haciendo render su mina para Dios. Si Dios quiere, esta próxima semana en la conferencia de México, la ciudad de Cochabamba será oficialmente implantada. Amén. ¿Cómo eso es posible? Número 1, si confiamos plenamente en Dios, hermanos. Porque no hay nada que perder. Y porque queremos confiar más en la palabra. Número 2, si en medio del caos, miramos hacia la cruz y no a nuestro ombligo, a nuestros temas. Miramos hacia Jesús y entendemos, wow, eso sí es difícil. Y si entendemos que Dios tiene esa expectativa, que podamos tener vidas en que su Espíritu obra eficazmente entre nosotros. Amén. Quiero inspirarles a soñar para Dios esta semana con esos solo 11 versículos de Lucas capítulo 5, y para Dios sea la gloria. Amén, hermano, qué increíble predica. Ahora acompáñanos a cantar. Abre el corazón a Dios.